Muy buenos días, hermanas y hermanos. Muy buenos días. Quiero compartirles un mensaje sobre el tema de Apocalipsis. Sé que es difícil, pero me toca mucho mi corazón lo que estamos viviendo en este momento, lo que está viviendo la humanidad y lo que está viviendo la iglesia. Y este mensaje, digamos, nos ayuda a estar alertas en lo que pueda suceder en lo que está, digamos, lo que está sucediendo en el mundo. Nos puede ayudar a tener una mirada puesta en el Señor, que nunca tenemos que sacar la mirada del Señor. Padre, me encomiendo a tu gracia, me encomiendo al Espíritu Santo para que lo que diga esta mañana pueda alentar el corazón de la iglesia. Recibamos aliento poderoso en medio de estos tiempos tan difíciles. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si nos ubicamos en la fecha que más o menos se escribió este libro, es más o menos el año 90, año en que estaba reinando Domiciano, que era un emperador perverso que ya estaba persiguiendo a los cristianos, llevándolos a los circos romanos, que no eran circos porque los circos son para entretener, pero estos eran espectáculos horribles de mortandad, de criminalidad, de esclavitud, de un abuso tremendo hacia los más débiles. Y esos espectáculos, de eso la gente vivía, se alegraba, digamos, con esas cosas, pero no eran entretenciones, eran satisfacciones de un alma pervertida, digamos. Y los cristianos estaban sufriendo en manos de este imperio. Y habían pasado 60 años de que el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos y la iglesia ya tenía una historia de 60 años, prácticamente una generación y media, porque se cuenta una generación 40 años, si son 60, una generación y media, que había transcurrido de tiempo en que la iglesia había experimentado la fe y había experimentado también la persecución de Nerón, que un poco antes de la destrucción del templo, Nerón había perseguido también a los cristianos y había culpado a los cristianos de haber incendiado la ciudad de Roma. Y por eso se encendió más todavía el odio contra los cristianos. Y habían vivido los cristianos, habían presenciado la destrucción del templo, de un templo que era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era algo extraordinario de belleza arquitectónica, con materiales de mármol, de oro y de cosas preciosas. Y esta belleza, que era para los judíos su gloria, fue completamente destruido. La ciudad entera destruida por este general romano llamado Tito, y que al entrar en la ciudad, según datos de Flavio Josefo, quizás un poco exagerados, estos datos dicen que mataron a casi 1 millón de judíos dentro de la ciudad. Puede que sea exagerado ese dato, pero fueron miles y miles los que murieron y fueron, digamos, acribillados por los soldados romanos. Y el incendio que hicieron de la ciudad, y especialmente del templo, quemaron el templo, más allá de destruirlo, quemaron todo. Y el oro que había en las paredes, el oro que había, digamos, por todas partes, había oro en el templo, se derretía y los soldados, después de ver todo ese espectáculo, esa masacre, sacaban el oro derretido para llevárselo en sus morrales y desapareció el oro del templo. Entonces, ¿qué queda para los cristianos que han vivido este espectáculo? Bueno, primero, saber que las palabras del Señor Jesucristo, que advirtieron lo que iba a suceder, se cumplieron de una manera perfecta. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra que no será destruido. Y eso se cumplió, no solo el templo, toda la ciudad destruida. Y así entonces los judíos esparcidos
aunque hubo épocas más después, digamos, del año 100, 130, 130 y tanto, en que esos de Barjova, algo así, era un rabino que proclamó que había aparecido el Mesías, y también en ese siglo tercero o segundo aparece también otra destrucción donde murieron miles de judíos también. Así que los cristianos, al ver este espectáculo de que en su época había tanta criminalidad, pero al mismo tiempo aparecía este imperio romano como un imperio que es llamado, reconocido como la paz romana, que garantizaba la paz a las naciones. Donde quiera que entraba el imperio romano con sus soldados, nunca el mundo, nunca la humanidad había tenido un ejército profesional. La primera vez que hay una cultura que tenga un ejército profesional es el imperio romano. Y donde quiera que entraba la milicia del imperio romano, la gente se alegraba de ser dominados y no tenían ningún problema en entregarle los tributos a Roma, porque Roma les aseguraba la paz. Es decir, ya los pueblos vecinos no venían a robarle o a asaltarle, a destruirlos, porque el imperio aseguraba la protección de las naciones que habían sido sometidas a este gobierno. Entonces, pero para los cristianos no había ninguna paz con el imperio romano, porque si había alguien a quien los romanos, digamos, torturaban y perseguían, era a los cristianos. De tal manera, ¿cómo entender que viviendo en una cultura que ofrece la paz para la humanidad, los cristianos no tienen paz con las circunstancias externas? La paz que tienen es la paz que Cristo les puede dar, porque si hay algo que les da seguridad a los cristianos, son que las cosas que se dijeron anticipadamente, las profecías y los anuncios respecto de lo que va a ocurrir, el regreso de Cristo, la visión o la palabra que le entrega el Señor a través de Juan, de las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que han de suceder, cómo Él describe los acontecimientos presentes, las cosas que sucedieron antes, las que están sucediendo en ese momento y las que han de suceder. Hay una historia, hay una síntesis histórica de las cosas que han sido, las cosas que vienen desde atrás, las historias que ocurrieron con Israel, de las profecías que se cumplieron fielmente, de toda esa historia que fue anunciada con anticipación y que Dios dice: díganme si hay alguien entre los agoreros de Israel que sea capaz de advertir el tiempo futuro de manera tan exacta como yo lo he dicho, como yo se los he demostrado a ustedes. Ese desafío lo hace Dios a Israel allá por el siglo VIII antes de Cristo, cuando Isaías está también de alguna manera colocando anuncios que van a suceder a lo largo de la historia, en el devenir de la historia. Y las cosas que anunció Isaías se cumplieron de una manera exacta en el tiempo. La venida del Señor Jesucristo, la primera venida. Isaías anunció la primera venida y también anunció la segunda venida. Y anunció las cosas que iban a suceder antes de la venida de Cristo y las cosas que iban a suceder después de la venida de Cristo. Así que hay un panorama histórico anunciado en las Escrituras, de lo cual el mensaje de Apocalipsis dice las cosas que han sido, las que son, las que están sucediendo en este momento y las que van a suceder. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos? Miremos el estado en que se encuentran los judíos en el momento en que se escribe este libro. Va dirigido a cristianos y a cristianos judíos también. Va dirigido a las iglesias y se le muestra a las iglesias un panorama histórico de lo que ha de suceder con el cristianismo a través de los siglos. Entonces aparece la iglesia en Éfeso como una iglesia que ha perdido el primer amor, pero también aparece la iglesia de Esmirna como una iglesia fiel, y se le pide a esa iglesia que se mantenga fiel, ¿no? Que sea fiel hasta la muerte, porque ese era el problema que había, latente, la muerte, y había que ser fiel hasta la muerte. Luego vienen las otras iglesias, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, y cada una de ellas con las características propias de lo que hoy día, de lo que a través de en esa época, y lo que ha habido a través de los siglos, y lo que hay en este momento, la realidad del cristianismo representado en diversas iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante, las iglesias que se han vuelto liberales, las iglesias en donde se ha introducido el mundo en ellas, las iglesias que alguna vez tuvieron el primer amor pero que lo han perdido, o las iglesias que se mantienen fieles como Esmirna y Filadelfia, y también la iglesia de la Odisea que tiene a Cristo fuera de la iglesia y que tiene a Cristo golpeándole la puerta para que si hay alguien que le pueda abrir, que le abra la puerta. Así, este panorama estuvo presente en esa época, ha estado presente a través de los siglos y está presente hoy día. Las 7 iglesias de Apocalipsis, número 7 que aparece en Apocalipsis tantas veces para indicar que este es un panorama general, por así decir. Entonces, ¿cómo podemos ver a los cristianos que están recibiendo este mensaje, que se les ha dado una vez más, como lo ha hecho el Señor a lo largo de la historia, mostrando siempre un panorama de las cosas que han sido, para que sea un testimonio, como un depósito que coloca el Señor en aquellos que Él visita? Las visitaciones del Señor son testimonios que van quedando grabados en el corazón, en la mente, en el recuerdo, en la historia de las cosas que han sido. Entonces los cristianos no están, a pesar de todo lo que están sufriendo, no están vacíos con respecto, como que no tuvieran entendimiento de lo que están viviendo y de lo que les espera, porque saben y tienen comprobado, ya han habido mártires. Se cuenta la historia de lo que sucedió con los primeros cristianos a partir de Esteban, que de la manera que muere, ¿no? Apedreado. Y sin embargo, el testimonio maravilloso de Esteban, mirando al Señor, ve al Señor y muriendo aunque una muerte tormentosa, morir apedreado, pero morir con un rostro iluminado, con un rostro lleno de esperanza, con un rostro lleno de seguridad, donde no hay ni pizca de miedo ni de temor, aunque está viviendo la peor situación. Y esa ha sido la historia de todos los mártires a través del cristianismo, que hasta el día de hoy hay 70 millones de mártires, 70 millones de cristianos que han muerto de una manera horrorosa. Y hoy día 300 millones de cristianos en el mundo están siendo perseguidos y privados de libertad. Entonces esta historia, la que vivieron ellos en el primer siglo, se ha repetido a lo largo de la historia. Es por eso, digamos, que la gracia del Señor se manifiesta de una manera tal en la visión que se le entrega a Juan, y él ve entonces, junto con el panorama de las 7 iglesias, para ver lo que va a ser el panorama de la cristiandad a través de la historia. Entonces primero ve al Señor, luego ve el panorama de las iglesias y vuelve a ver una visión en donde aparece el trono de Dios y aparece el Cordero como inmolado, que aparece como el león de la tribu de Judá y al mismo tiempo como Cordero, las dos características extremas del carácter de Cristo representadas en el león y en el Cordero, en ambos casos victorioso. Y entonces ve Juan el trono y cuando ve esa gloria, él está llorando desesperadamente, porque se le pregunta y oye una voz que dice: ¿quién es digno de abrir el libro? Porque ve el rollo, un libro era un rollo, y está escrito por dentro y por fuera, y nadie es digno de desatar. ¿Por qué tiene que ser digna la persona que abra ese libro? Porque ese libro contiene justamente el desenlace de la historia. Entonces, cuando Juan está llorando porque se buscó en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, entre los muertos, en toda la historia de la humanidad,
si hubiera habido alguien que tuviera la dignidad de abrir ese libro. Y no había nadie. Entonces aparece un anciano diciendo, no llores, porque aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatarlo. Y este es el Señor Jesucristo. Y aparece el cántico de los 24 ancianos que cantan, no incluyéndose ellos, porque la Reina Valera los incluye, pero la versión de Jerusalén, que es una mejor traducción, dice esa versión que ellos cuando cantan, dice, cantan acerca de otros. El Cordero es digno porque dice ellos ellos han vencido, no dice hemos vencido, sino ellos han vencido. Entonces, cuando cantan, no se incluyen, sino que cantan acerca de otros. Y eso implica que esos 24 ancianos no son seres humanos, son ángeles o son criaturas, quizás las primeras criaturas del universo, porque tienen 24 tronos y están rodeando el trono de Dios. Entonces, cuando se ve esta gloria, porque Juan está en el cielo mirando esta gloria, y se le presenta un vislumbre de lo que será la historia total de la humanidad. Entonces él está contemplando los sucesos, los acontecimientos, pero ve que en medio de toda esta calamidad que va a ser la historia de la humanidad, ve el trono, quien está en el trono es Dios mismo y el Cordero que está a su diestra. Y estas visiones son las que dan una certeza, una seguridad, que el cristiano, aunque sea llevado a la hoguera, aunque sea llevado al circo romano, como lo hicieron con Blandini y Póntico, que eran dos jóvenes, tal vez de 14, 15 años, que eran cristianos, de familias cristianas, y cuando los colocan allí amarrados, los llevan para ser torturados, quemados, habían calentado 2 sillas de hierro y en las sillas estaban al rojo, caliente, en una hoguera habían calentado esas sillas y colocan las sillas y sientan a estos 2 jóvenes. Primero les piden que renuncien a su fe y luego los jóvenes que no renuncian se sientan en las sillas y mueren cantando y ese espectáculo que no lo habían visto jamás porque los que mueren atormentados mueren gritando de desesperación, pero ¿quién muere cantando? Como vivió un hombre, Guillermo de Orange, creo que fue, que estaba en la hoguera y le encienden la leña, digamos, y empieza su cuerpo a quemarse, y está su esposa y sus hijos, y le dice que no teman, y empieza a dar palabras de esperanza, palabras de paz a su esposa y a sus hijos, que no se desesperen porque se van a volver a encontrar. ¿Quién puede dar esa paz en medio del tormento más grande, del sufrimiento más grande? Entonces, en este contexto es donde aparece el capítulo 6 de Apocalipsis. Con esto ya quiero ir sellando el mensaje. Este capítulo 6, quiero comentarles que hay diversas interpretaciones del libro de Apocalipsis. Los dispensacionalistas hacen pensar a los cristianos, a una gran cantidad de cristianos, porque la mayoría de los misioneros que han venido desde Estados Unidos a América vinieron del seminario de Dallas, que es un seminario dispensacionalista, que viene de la corriente de Nelson Darby. Nelson Darby era un inglés que nació en el año 1800 y vivió hasta el 1882 más o menos. Y este hermano, Nelson Darby, leyó unos libros que El regreso del Mesías en Gloria y Majestad fue el libro que lo impactó a él. Y este hermano es el primero en crear la línea dispensacionalista, digamos. Él era postmilenialista. Postmilenialista significa que Cristo viene después del milenio, ¿no? Esa es la postura postmilenialista. ¿En qué consiste la postura postmilenialista? Consiste en que el cristianismo va a tener un éxito tan grande que al proclamar el evangelio a todas las naciones y a ser discípulo en todas las naciones van a creer en Cristo y todas las naciones se iban a rendir a Cristo. Pero en los días de Nelson Darby, cuando él ya es un hombre, un maestro de la Escritura, ve que el mundo está tan perdido, que Francia se ha vuelto atrás con respecto a la fe, que hay calamidades tan grandes en la humanidad, no tiene por dónde pensar que va a haber un milenio de paz en la tierra, sino que va a venir Cristo y después va a venir el milenio.
Entonces cambia su mentalidad de postmilenialismo a premilenialismo. O sea, Cristo viene antes del milenio, el milenio viene después que Cristo venga. Esa es la postura de Darby. Pero a esto le añade una cantidad de cosas y lo sigue un tal Scofield, se aparece en la Biblia de Scofield comentada, que también aprende de Darby toda esta línea, digamos, y ellos interpretan el capítulo 6 de Apocalipsis como de ahí para adelante, todo lo que va a acontecer es algo que va a acontecer en la gran tribulación previo a la venida de Cristo. Con eso anulan completamente el mensaje que tiene el libro de Apocalipsis, que no es un mensaje, imagínense del capítulo 6 hasta el capítulo 22, que todo lo que va a acontecer va a ser previo a la venida de Cristo. ¿Qué sentido tendría para los cristianos que estaban viviendo en esa época? Entonces en el capítulo 6 aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis, conocidos con ese título en películas, en libros, en historias. ¿Quiénes son estos 4 jinetes del Apocalipsis? Aparece el caballo blanco, aparece el caballo rojo, aparece el caballo negro y aparece el caballo amarillo, el jinete del caballo amarillo. Entonces, ¿qué sentido tiene esta visión de estos caballos, de estos jinetes, de estos colores? Y la Escritura lo dice, ¿no? El caballo blanco que salió, el jinete del caballo blanco que salió venciendo y para vencer. El jinete del caballo rojo, que es este jinete que representa una humanidad ensangrentada. El jinete del caballo negro, que representa la mortandad, la criminalidad, la crueldad, la violencia, las guerras. ¿Y qué más? El hambre, la gente muriendo de hambre. ¿Y qué más? El caballo amarillo con las pestes que han habido, donde las pestes que han habido a través de la historia, no solo para el final de la gran tribulación, las pestes han existido, siempre han habido pestes. Y la acabamos de vivir nosotros hace un tiempo atrás. Y todavía está presente porque antes de ayer me pusieron una vacuna, la 6ª vacuna. Fui al consultorio y me agarraron y me pusieron la vacuna. Entonces, ¿qué significa? Ahora, las interpretaciones que tienen que ver estas líneas, la línea dispensacionalista, que divide el plan de Dios en, cuando usted tiene un dispensador, le pone un poco de sal, un poco de pimienta, y por gramos, por cantidades, ¿no? O si quiere hacer una torta, también le pone, usted va dispensando las cantidades según la receta, ¿no es cierto? Entonces, dispensacionalismo significa que la historia está dispensada en porciones, ¿ya? Eso significa. Y por supuesto, esta teoría, porque es una teoría doctrinal, teológica, está resistida por la teología de la Reforma. La teología de la Reforma es la teología más respetada por el mundo cristiano evangélico, porque hubo miles de pastores que del Reino Unido, de todos los países del Reino Unido, se juntaron allá en el año 1600 y tanto, cuando empezó la Reforma, para estudiar la Escritura y refutar las doctrinas que había del catolicismo, que resistían a Lutero, que resistían a Calvino, que resistían a todos los reformadores. Entonces los pastores se juntaron y durante 5 años estudiaron la Escritura y trazaron lo que es la teología de la Reforma. Y en esta teología de la Reforma se trazan bien los lineamientos doctrinales. A lo mejor hay algunas cosas que algunos teólogos reformadores no creen, por ejemplo, en los milagros. Por eso se les llama cesacionistas. Tienen una visión cesacionista en el sentido de que los milagros que hubo en la época de los apóstoles cesaron. Pero tal cosa, hay hermanos que son de esa línea que no creen eso, sino que creen que todavía el Señor hace milagros. Y yo puedo creer muchas cosas de la teología reformada, pero también creo que el Señor sigue haciendo milagros hoy día. Amén. Entonces, en ese sentido hay cosas que se pueden refutar. Pero esta línea de la teología reformada resiste esta línea del dispensacionalismo. ¿Sabe lo que dice el dispensacionalismo?
Dice que los judíos van a ser el tercer templo, y no solamente un tercer templo, porque en el tercer templo, en la tribulación, en la gran tribulación, el anticristo se va a sentar en el templo, como lo dice la Escritura, se va a sentar en el templo y se va a hacer adorar como Dios. Entonces ese templo pagano va a ser como un templo pagano, va a ser destruido, el tercer templo también. Lo van a construir en estos días, según tienen los planes para hacerlo, pero en la tribulación ese templo lo va a usar el anticristo y finalmente ese templo va a ser destruido. Pero van a construir, cuando venga Cristo y empiece el milenio, van a construir el cuarto templo y van a restaurar el sacerdocio, van a restaurar el sacrificio de animales, y Cristo se va a sentar en el monte de Sion, en el templo nuevo, digamos, y va a gobernar el mundo con Israel. Esa es la visión que tienen digamos, el dispensacionalismo, ¿ya? Ahora, uno puede creer eso. Si lo cree o no lo cree, no tiene ni una importancia para tu relación con Cristo, con Dios a través de Jesucristo. Porque la eternidad y la vida reinante que se nos promete a los cristianos no depende si crees o no crees en estas teorías, ¿ya? Aunque se apoyen en la Escritura, aunque citen textos de la Escritura, no siempre estas doctrinas o estas interpretaciones son correctas. Entonces son cosas relativas. Y aquí aparece en el capítulo 6 de estos jinetes del Apocalipsis una interpretación respecto de quién es este jinete del caballo blanco. ¿Y sabe cuántas interpretaciones hay al respecto? 10 interpretaciones distintas. Scofield fue uno de los primeros que dijo que este jinete del caballo blanco era el anticristo. Y claro, como él era dispensacionalista, y vio que desde el capítulo 6 en adelante todo lo que se dice va a ocurrir en la gran tribulación. Entonces, ¿quién va a aparecer en la gran tribulación? ¿Quién es este caballo blanco que aparece como vencedor? Es el anticristo. No lo creo, no lo veo así. Y hay muchas otras, algunos dicen que son los persas, ¿no? ¿Y por qué los persas? Los persas son hoy día los iraníes, que tienen contrato con Hezbollah y con todas las organizaciones que luchan contra Israel. Y que de una manera equivocada los rabinos judíos piensan que los iraníes son los amalecitas, equivocadamente, porque la gente de este país, de los iraníes son de la raza aria, y los amalecitas son semitas. Entonces están completamente equivocados los rabinos judíos en lo que están interpretando. Entonces, hermanos, no pueden ser los persas, que son los iraníes, los medo-persas, ¿no es cierto?, que hubo un imperio ahí. No son ellos, digamos, los del caballo blanco. Entonces, ¿quién es el jinete del caballo blanco? ¿Qué representa? Entonces, hay un hermano que se llama Juan Stam, que tiene un comentario del Apocalipsis en 4 tomos, y él analiza estas 10 posturas, y él propone y está de acuerdo muchos intérpretes, muchos traductores, muchos comentaristas del libro de Apocalipsis, señalan que este jinete del caballo blanco es el Evangelio. Porque los otros 3 representan lo que ocurre en el mundo, y lo que estaba ocurriendo y lo que iba a ocurrir, y lo que ha ocurrido siempre. Que el caballo rojo es este mundo ensangrentado por la violencia. Que el caballo negro representa el hambre, la muerte, gente muriendo de hambre. Y el caballo amarillo, que representa las pestes. Y eso siempre ha existido a través de los siglos, y va a seguir existiendo quizás de una manera más intensificada previo a la venida del Señor Jesucristo. Que si son 7 años, que si son 3 años y medio, la gran tribulación, también es un asunto que uno no sabe exactamente cuánto tiempo va a durar, pero que vienen cosas terribles a la humanidad, y en nuestro tiempo probablemente, porque se está anunciando que la Agenda 2030, ya en la Agenda 2030, que es el año 2030, es la agenda que hizo la ONU,
que tiene el programa de que en el mundo entero va a haber un gobierno mundial. Y que lo que se está haciendo, lo que están haciendo la gente del foro de Davos, que es el foro donde están los 70 millonarios más grandes del mundo, la gente que tiene el poder económico, ellos acordaron que, digamos, han tomado acuerdos entre ellos. Dice, no tendrás nada, pero serás feliz. Ese es el gran eslogan del foro de Davos, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz. O sea, lo que hizo la Unión Soviética, que agarró las propiedades de la gente y las metió todas en el gobierno. Nada es tuyo, todo es del Estado. Lo que hizo Cuba, lo que hace usted en Cuba, hoy día no puede colocar un kiosco de maní o un kiosco de sopaipilla en la calle, porque eso no es suyo, eso es del Estado. Si usted cría una gallina o cría un cordero, eso no es suyo, es del Estado. De tal manera, ¿qué interés tiene la gente? Por eso es que en Cuba la gente está muriendo de hambre. No tienen remedio, no tienen nada, porque la mentalidad que tienen de tomar lo que es privado no existe en esta interpretación de lo que es la vida humana. En estas culturas no existe la idea de que hay propiedad privada. Y eso tal vez con una buena intención de atacar a los ricos que han abusado toda la vida de los pobres, y es una buena idea, digamos, atacar a los ricos en ese sentido, podría ser algo justo, pero cuando llega el momento, la hora, los gobernantes hacen lo que quieren con los recursos de la gente. Y la injusticia sigue existiendo, la maldad sigue existiendo. Entonces, los cristianos no tienen puesta la esperanza en un mundo mejor aquí. Los cristianos no tenemos esperanza de que algún partido político va a arreglar las cosas las injusticias sociales. Los cristianos no tenemos esperanza de que haya algún presidente o algún partido político que nos represente. Los cristianos tenemos esperanza en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Gloria al Señor. Nuestra esperanza está en los cielos, no aquí en la tierra. Aquí estamos de paso en esta vida. Entonces, ¿cómo recibieron los cristianos este mensaje? Cuando ellos ya están viviendo lo que es este caballo violento, el caballo rojo, el caballo bermejo, que se llama en algunas traducciones el caballo bermejo, que representa lo sanguinaria que es la humanidad. ¿Cómo lo están viviendo ellos, este mensaje, ¿no? El caballo, la esperanza está en el caballo blanco, que el caballo blanco salió venciendo y para vencer. Entonces, este es el Evangelio, que donde quiera que llega, se establece la justicia, la paz verdadera, la paz interior, la paz en el corazón, donde quiera que llega, y transforma las culturas, y transforma a los gobernantes y a los reyes. Donde quiera que llega el Evangelio, entonces la gente se vuelve, se entrega al Señor, se rinde al Señor y experimenta un cambio trascendental. Así que, hermanos, estas palabras son para nosotros en este tiempo, porque lo que viene, digamos, para el mundo, de acuerdo a esta agenda que viene ahora, la Agenda 2030, vamos a tener un gobierno mundial. Y ahí se va a cumplir lo que ya está, en la Escritura está perfectamente señalado lo que va a suceder, ¿no? La trilogía de maldad, que será el diablo encarnado, que va a imitar lo que hizo Dios que se encarnó en Jesucristo. El diablo se va a encarnar en este gobernante que va a ser el anticristo, ¿no? Así como Dios se encarnó en Cristo para traernos la salvación y la paz y la seguridad eterna, el diablo se va a encarnar en el anticristo porque ¿qué es lo que busca el diablo? Busca adoradores, busca gente que lo siga, gente que se le incline, ¿no? Entonces, imita a Dios, ¿sí? Porque Dios tiene a toda la humanidad, o sea, Dios siempre ha buscado que la humanidad le adore, que se le rinda, pero lo hace con amor, no lo hace con violencia. Y el diablo lo hace con engaños, pero finalmente lo único que hace es robar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida en abundancia. La trilogía de maldad es el anticristo, el falso profeta, y el diablo mismo, ¿no? Que va a estar gobernando este mundo. Y
Y para que eso suceda, los planes que han hecho estas instituciones, que es la ONU y este foro de Davos, lo que han hecho ellos, entre ellos uno llamado George Soros, que es un multimillonario, siendo judío, él es el que ha fomentado, se acusa que él fue el que hizo esta revolución que hubo en el 2019, cuando apareció esta protesta que hubo en Chile. ¿Cómo se le llama eso? El estallido social fue financiado por George Soros. ¿Ya? ¿Cómo es que de un rato para otro los estudiantes empezaron a hacer destrucción? Estaba todo financiado con dinero de George Soros. Esas son las interpretaciones que hay, lo que se comenta, ¿no? Respecto de lo que es esta institución llamada el Foro de Davos. Entonces, ¿qué más han inventado ellos? Las migraciones. Ellos han inventado las migraciones. ¿Para qué? Para borrar el sentimiento patriótico, para borrar un sentimiento de que nosotros somos un país autónomo, un país independiente, somos un país soberano. Todas las naciones independientes son países soberanos, pero ese concepto de soberanía tiene que desaparecer de las naciones, porque ¿y cómo desaparece? Haciendo una transculturización, que era lo mismo que hacían los asirios, cuando los asirios tomaban un pueblo misionero, un pueblo prisionero, como lo hicieron con los judíos del norte, con las 10 tribus del norte, las llevaron hacia los territorios de allá más allá de la Mesopotamia, y al borrarlo y al mezclarlos con otras culturas, y trajeron cultura a otras etnias y las metieron en Samaria para que esta gente se mezclara y de esa manera borrar la identidad nacional. Entonces, esa estrategia la está usando hoy día este tipo de gobernantes, esta gente que tiene el poder, lo está haciendo para establecer en el mundo entero un gobierno mundial. Las 3 familias abrahámicas que existen ahora, que ya han hecho varias reuniones, la familia abrahámica es el islamismo, el cristianismo, católico romano y protestante en algunas partes, y el judaísmo. Estas 3 religiones que tienen como patriarca a Abraham. Las 3 religiones reconocen que Abraham es el patriarca de ellos. Entonces, en el cristianismo lo tenemos claro con respecto al libro, a la epístola de Gálatas, que dice que la simiente de Abraham, que es Cristo, por la simiente de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, los que hemos creído en Cristo somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y esa es una verdad, por la fe, es una tremenda verdad, porque el Israel de Dios somos nosotros. Y todas las promesas hechas a los patriarcas se cumplieron en Cristo y la iglesia. De tal manera que aquí Israel poco tiene que ver, o casi nada. Yo no sé si todavía queda algún plan. El plan que queda pendiente para Israel es apenas con el remanente. Ni siquiera con toda la nación de Israel, según las profecías bíblicas. Entonces el plan que tiene Dios con Israel no es gobernar con toda la nación, gobernar el mundo entero, sino porque no se puede nadie se puede relacionar con Dios si no es a través de Jesucristo. Y si Israel no conoce a Jesucristo o rechaza a Jesucristo, no tiene ni una posibilidad, ni por muy judío, ni por muy descendiente de Abraham que sea, no tiene conexión con Dios si no es por Jesucristo. Y menos los islámicos, que no creen para nada en Cristo tampoco. Pero ¿qué hicieron en la reunión de la familia abrahámica? Hicieron un acuerdo de una religión mundial, donde el presidente, la cabeza de ese acuerdo, es el Papa Francisco. Entonces, estamos viendo en nuestros días el cumplimiento de estas profecías que a lo largo de la historia se han manifestado, pero que llega el punto final en que ya, digamos, tiene que venir nuestro Señor. Y lo que va a ocurrir, entonces, esta familia abrahámica construyeron 3 templos de color blanco, y todos tienen la misma estatura, no hay ni uno más arriba ni más abajo, son los 3 igualitos, en los Emiratos Árabes. Y es un espectáculo tremendo para el turismo, estos 3 templos.
y que llaman la atención de la humanidad y de los turistas para ir a ver esos templos, donde se practican las tres religiones. Así que prácticamente ya está todo preparado para que venga el Señor. Amén. Pero antes que Él venga, seguramente van a haber catástrofes tremendas. Problemas económicos, un quiebre económico en la economía mundial, cosas como esas, hambres, y quizás qué tipo de violencias. Estamos ya viviendo prácticamente una guerra mundial en este momento, porque Estados Unidos, Inglaterra y los países que están aliados con Estados Unidos acaban en Estados Unidos el presidente Biden con el Consejo acaban de tomar un acuerdo de condenar en Estados Unidos cualquier persona que hable mal del sionismo, incluyendo a los cristianos que hablan contra los judíos que mataron a Cristo. Está escrito en esa ley que acaba de aparecer. Entonces, ya Estados Unidos colocó aviones de guerra en el territorio de Israel, y ya Irán y los que están aliados con ellos están preparados para resistir esta situación que está ocurriendo. Entonces hay países involucrados, ¿no? Hay países que están apoyando a Irán y hay países que están apoyando a Israel. Entonces esto ya, en este momento ya no estamos hablando de un problema de Israel con la gente de Gaza solamente, ni con los iraníes, sino que ahora ya se están metiendo las demás naciones y en cualquier momento puede haber una catástrofe mundial. Así que, hermanos, en medio de todas estas crisis, miremos el mensaje de Apocalipsis que nos presenta estos caballos de diferentes colores, que son puras, son catástrofes, pero que en medio de las catástrofes, los cristianos tienen la representación del caballo blanco que salió venciendo y para vencer. Amén. Gloria al Señor. Amén. Estemos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, la historia está llena de hombres y mujeres, familias que han dado la vida por Cristo, que han sufrido, una humanidad que ha sufrido pestilencias, guerras, hambrunas. Y aquí está todavía victoriosa la fe en Cristo nuestro Señor. Aquí está a pesar de todo, Señor, a pesar de todo, aquí está la iglesia que tú sostienes, que tú has comprado con tu sangre. Esta iglesia que ha creído en el Evangelio y que tenemos, Señor, esta vida victoriosa, esta vida triunfante. Señor, pase lo que pase. Señor, no permitas que desistamos de nuestra fe. Que venga lo que venga a la humanidad. Pongamos siempre la mirada en Cristo nuestro Señor. Señor, no permitas que ninguno de nosotros se pierda. No permita que nadie de los que han creído se vuelva atrás por los sufrimientos. Y que venga lo que venga, Señor, seamos capaces de pagar un precio. Que seamos fieles hasta la muerte, Señor. Que podamos resistir, Señor, cualquier embate del enemigo. Y aunque venga el anticristo, aunque venga el falso profeta, aunque venga lo que venga, Señor, a esta humanidad, nosotros, Señor, no perdamos la mirada en Cristo nuestro amado Señor. Guárdanos, porque los tiempos que vivimos son difíciles y se pondrán más difíciles aún, pero queremos que tú nos guardes, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. ¿Puede orar usted, hermano, hermana?